Listo, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy correspondiente a el Tahuantinsuyo parte 2. El Tahuantinsuyo parte 2. Ese es lo que vamos a tener el día de hoy. ¿Está bien? El Tahuantinsuyo parte 2. Bien, a ver, ¿qué tenemos para el día de hoy? Ya la vez pasada habíamos hablado del Tahuantinsuyo 1, que se refiere al origen, la ubicación, ¿no? La ubicación y la economía, ¿no? Los tipos de trabajo, los tipos de tierra, los andenes. Eso es lo que habíamos observado. Pero ahora vamos a trabajar lo referente a, por ejemplo, la sociedad incaica. La sociedad incaica. Mira, la verdad es que hay muchas formas de poder ver la sociedad incaica. Muchísimas, muchísimas. Y a veces hasta la gente, los estudiantes, lo confunden, incluso los profesores lo confunden. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar la división más tradicional, que es la más conocida y la que todo el mundo debe manejar. A ver, ¿qué dice acá? Dice lo siguiente. Dice lo siguiente. ¿No? La sociedad inca fue clasista, ¿por qué? Porque hay clases sociales. Aristocrática, ¿por qué? Porque hay un sector dominante que domina de acuerdo a la herencia, o sea, ¿no? Los padres lo heredan a los hijos a los nietos y así transcurre la forma de gobierno. No es que hay elecciones ni escogen a alguien, no, 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 no hay nada de eso. Y por eso también se genera la palabra hereditaria. Hereditaria. Otro dato que debes saber es que el Ayu, el Ayu es una familia extensa. Es una familia extensa. Es la unidad básica de la sociedad andina. La unidad básica de la sociedad andina. ¿Ok? Así como nos dicen en la actualidad, ¿no? La célula básica de la sociedad es la familia, ya, igual. El Ayu es la célula básica de la sociedad incaica. El Ayu es la familia extensa, la familia de familias. Esta, esta institución llamada AIU, esta agrupación de personas, no es propia del Tahuantinsuyo, no, 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 no. Viene desde tiempos preincaicos, sino que los incas se basaron en el AIU de una manera bastante organizada. Y además, algo que debes saber de los Ayus, todos los Ayus, todas las familias extensas, tienen un origen común. Y cuando hablamos de origen común, hablamos de Pacarina. Tú debes recordar que te mencioné que podría preguntar Pacarina. ¿Y qué significa Pacarina? Lugar de origen. Y yo te dije, por ejemplo, la Pacarina de Manco Cápac y Mamaogyo. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? A ver, ¿qué me pueden responder? ¿La La qué, profe? Pacarina ¿La de Karina? Manco Cápac y Mamaogyo. ¿La familia? La familia, no. ¿Qué significa Pacarina? Profe, no me acuerdo que era Pacarina. Lo acabo de decir, lugar de origen. Lugar de origen. ¿Cuál es la pacarina de Manco Cápac y Mama Ocllo? El lago Titicaca. Oh, Titicaca. Correcto, muy bien. Muy bien. ¿Cuál es la pacarina de los hermanos Sayar? Ese es más difícil. ¿Ah? A ver, ¿quién lo hace? La pacarina de los hermanos Sayar. El cerro Tamputoco. O sea, pacarina es lugar de origen. ¿De dónde salieron? A eso se refiere. Y todos los ayllus tienen un origen común. ¿Qué más? ¿Qué más? Esta sociedad tenía la siguiente conformación. Primero, nobleza es sangre. Es la más fácil de poder identificar. Nobleza es sangre. Toda la familia del Inca, ¿sí o no? Toda la familia del Inca. Y la otra se llama nobleza de privilegio. Nobleza y privilegio. Los privilegiados por algo. Ese algo puede ser de dos formas. Recompensada, que es cuando tú destacas en algo y entonces, como eres ejemplo para los demás, te dan la recompensa de ser noble. Y la otra nobleza es provincial o advenediza, que es cuando tú eres jefe de un pueblo
que va a ser controlado, que va a ser sometido por el Tahuantinsuyo. Y entonces cuando tú dejas que tu pueblo sea controlado, sometido por el Tahuantinsuyo, automáticamente eso es nobleza de privilegio. Así de simple. Nobleza de privilegio. ¿Ok? ¿Ya? No te vayas a olvidar. Bien, entonces, recalco, repito, la nobleza de privilegio tiene dos partes. Recompensada, cuando tú te lo ganas por tu propio esfuerzo, y la provincial o advenediza, cuando tú te dejas conquistar, dominar. Simple. ¿Ya? Ahora, para mejor entendimiento. ¿Ya? ¿Quién más está? El pueblo. El pueblo son todos los que no son nobleza, pues. Todos los que no son nobleza. Ahorita vamos a ver quiénes están ahí. A ver, mira esta división. 1, 2, 3. ¿Ok? 1, 2, 3. ¿Ya? Listo. A ver, nobleza de sangre, también llamada realeza. La realeza. En la nobleza de sangre, ¿quiénes están? Está el Inca, máximo exponente social, formaba su propia panaca real. O sea, no te olvides la panaca real. Familia. Tu panaca es tu familia. Cuando digan panaca es familia. Y los españoles a todos los familiares del Inca le llamaron orejones. Orejones. ¿Por qué, profesor? Porque utilizaban unos tremendos aretes. Todos los de la realeza utilizaban aretes, por lo tanto eran llamados orejones. ¿Ok? Orejones. La Bien, Colla, profe. la esposa oficial del Inca. El Inca El Inca tiene dos tenía... esposas, ¿no? Dime. El Inca tiene dos O la esposas, otra ¿no? es la concubina. No, tenía varias esposas. No dos esposas, varias esposas. La Colla No, No, es la pero profe, oficial. tenía una esposa oficial y las otras eran como sus amantes, se podría decir. Mm, a ver, no, son esposas secundarias o concubinas, que es diferente a ser una amante. La amante es a escondidas. En cambio, Eso sí lo sabían las esposas. estas mujeres sí eran oficialmente esposas secundarias. A eso se refería. ¿Ya? El Auqui es el príncipe soltero. El Inga es el príncipe casado. La ñusta es la princesa soltera. Si alguna vez has bailado, por ejemplo, carnaval cusqueño, ¿ya? Esa clásica vestimenta es de la ñusta. Y la paya es la hija casada. Y la piwi o las piwi son las esposas secundarias. ¿Ok? Lo que pasa Profe, es no va que a venir la definición, ¿no? no, solamente lo que estoy señalando como siempre con amarillo. ¿Ok? O naranja, según sea el caso. Siempre lo he resaltado, no acá demasiado. Mira, una cosa. El Inca tenía la esposa principal o colla y sus esposas secundarias. ¿De dónde salían las esposas secundarias? De los pueblos sometidos, de los pueblos controlados. ¿Por qué? Porque de esa manera los convertía en familia. Y al convertirlos en familia, evitabas posibles rebeliones, sublevaciones, levantamientos. ¿Me entiendes? O sea, esto de tener esposa secundaria era bajo una finalidad. La finalidad de mantener la estabilidad del incanato. ¿Ok? Estos son la nobleza de sangre o realeza. Estos son la panaca real. ¿Ok? Familia del Inca. Luego tengo la nobleza de privilegio. Y en la nobleza de privilegio están lo que te decía, la advenedicia provincial o curacal. ¿Quiénes son? Los gobernantes sometidos por el Inca de manera pacífica. Los que se dejaron conquistar. Los que se dejaron conquistar. Ejemplo de esto, los chinchas. Los chinchas. Si te acuerdas, los chincha eran un pueblo que se dejaron someter, dominar, por si acaso por los incas. Entregaron a su pueblo y entonces el Chincha y Cápago, el señor Chincha,
pasó a ser nobleza advenediza o provincial, servidora del incanato, servidora del Tahuantinsuyo. Ese es advenediza provinciano curacal. La recompensada es hombres y mujeres comunes, o sea, hatun runas, pero que destacan en algún servicio para el imperio. Hicieron algo destacado. Son de repente, ¿qué cosa? Un chasqui destacado, un aucarruna destacado. ¿Quién es aucarruna? Soldado destacado. Un amauta destacado. ¿Quién es amauta? Profesor destacado. Un arabicus destacado. ¿Quién es arabicus? Un poeta destacado. O sea, alguien que destacó por su propio esfuerzo. Eso se llama recompensada. El incanato te reconoce a ti porque tú destacas por algo. A eso se refiere. Ya está. Nobleza de sangre, nobleza y privilegio y los dos tipos de nobleza y privilegio. Acuérdate, ¿ah? Te estoy avisando, te estoy advirtiendo, te estoy enseñando. Siguiente. ¿Quién va a estar aquí? El pueblo. Ahí está, no se veía. El pueblo. ¿Quiénes son los del pueblo? ¿Cuáles son los nombres que debes manejar? Y acá sí, no queda otra, muchachos. Hay que manejar todos los nombres. Hay que manejar todos los nombres. ¿Ok? ¿Quién es el Hatun Runa? Si te dicen Hatun Runa en el incanato, él es el hombre común del incanato. Hombre común y corriente. O sea, al igual que en la actualidad nos podrían decir, ah, usted es un ciudadano, ya. En el incanato, ¿cómo te dirían? Ah, usted es un Hatun Runa. Un Hatun Runa. Así te tendrían que decir. ¿Está bien? Luego hay Yactarunas. Es lo mismo que el Hatun Runa, sino que este Yactaruna viven en las yactas o ciudades. ¿Ok? O sea, simple diferencia. No viven en el campo, viven en la ciudad. Por ejemplo, Cusco es la ciudad. ¿Y quién vive en el Cusco? Un Yactaruna. Y si vive en el campo, como la gran mayoría del Tahuantinsuyo, es un Hatun Runa. Por lo tanto, ¿quiénes son mayorías? Hatun Runas. Yactaruna simplemente porque vive en la ciudad. Nada más. Luego viene los mitimaes, micmas o micmacunas. ¡Ah, su profe! No sea malo. Mira, date cuenta de una característica. M y T, M y T, M y T. ¿Entiendes? M y T, M y T, M y T. Mit. Mitimaes, micmacunas, micmacunas, mitimaes, micmas. Cualquiera de esos nombres puede ir. Cualquiera de esos nombres puede ir. Cualquiera. Listo. Dentro de los mitimaes va a haber lo siguiente. Mira, ¿quiénes son? Colonizadores. Son los difusores de la cultura inca. No entiendo, profesor. Cuando había un pueblo sometido, cuando había un pueblo dominado, ¿ya? Cuando había un pueblo sometido, cuando había un pueblo dominado, fácil. A ese pueblo dominado le enviaban a los mitimaes. ¿Para qué? Para enseñarles la cultura incaica, para enseñarles el quechua, la religión en base al sol, el uso de la chaquitaya, la construcción de andenes. O sea, los incas garantizaban que los pobladores de los pueblos controlados por el Tahuantinsuyo sepan hacer las labores que propone el Tahuantinsuyo. Y para eso les enseñan, pues. ¿Y cómo les enseñan? Enviando al llamado Mitimae, que es el colonizador, el que enseña la cultura incaica. A esto se le llama Ayllus de Mitimaes. Mando grupos a enseñar. ¿Ok? Es como que cuando tú llegas, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes alguna vez ha ido a una compañía de bomberos o a los Boy Scouts. Tú llegas
y te enseñan muchas labores. Te enseñan y tú aprendes y actúas de acuerdo a lo que te enseñan. Eso es un mitimae. Ese es un mitimae. ¿Me entiendes? Ese es un mitimae. El que va a ir a difundir la cultura incaica. No te olvides, ¿ah? Siguiente. Los llanas o yanaconas. Yanaconas vamos a utilizar. ¿Quiénes son los yanaconas? Los yanaconas son gente, ¿ya? De la servidumbre. O sea, en otras palabras, sirvientes. Sirvientes. Nada más. Son sirvientes. Nada más. Sirvientes. Luego, ya bueno, dejaban pertenecer al ayu, no hay problema. Los yanayacos. Lo que pasa es que dentro de los yanaconas, yana, hay un tipo especial de servidumbre que se llaman yanayacos. Los yanayacos son servidumbre, pero directamente del Inca. Trabajan directamente con el Inca, no con la nobleza. Directamente con el Inca. Esos son los yanayacos, servidumbre directa del Inca. Si el Inca quería una vestimenta nueva, quería alimentos, ¿quién le preparaba las cosas? ¿Quiénes eran sus servidores personales? Aquí está, yanayacos. Yanayacos. Ahora, siguiente. Otra cosa que vamos a tener acá son los llamados pinas o piñas. Pinas o piñas. Esos pinas o piñas, ¿cómo se les conoce? Simplemente son esclavos, nada más. Eran los más explotados. Todos eran varones. Varones, por si acaso, varones. Y Pero profe, las entonces, piñas son las frutas. esclavos, esclavos. Ahí está. ¿De dónde salían los llamados pinas o piñas? Mira, cuando controlaban, dominaban, conquistaban, invadían a un pueblo, cualquiera de las opciones, siempre había varones más rebeldes, ¿no? Siempre había varones más rebeldes, siempre. Y entonces, a ellos, a los más rebeldes, y que no se dejaban conquistar, que estaban en todo momento intentando sublevarse frente a los incas que los habían invadido, automáticamente a ellos los colocaban como pinas o piñas. ¿Cuál era su trabajo común, profesor? Su trabajo común era enviarlos a la selva, a la ceja de selva, selva alta, para que de esa manera puedan trabajar, extrayendo la hoja de coca, extrayendo las plumas de aves para hacer la famosa mascaipacha del Inca, que está hecho de plumas de aves. Pluma de un ave llamada corequenque incluso. Entonces, para los incas eso era el peor trabajo. Hacer eso era el peor trabajo. Y para Profe, eso pero es un existían tipo entonces ganadero, ¿no? O agricultor. los piñas. Dime, ¿no te escuché bien? Pero eso es un tipo ganadero, digo. ¿Ganadero el pina o piña? No, no es ganadero. No es ganadero. El pino piña es un esclavo que trabaja en la selva para el Tahuantinsuyo, extrayendo madera, hoja de coca, plumas de aves. En el incanato, el pina o piña. Y así como había varones rebeldes, nadie niega que había qué cosa. Mujeres rebeldes, ¿sí o no? Claro. Así como hay varones rebeldes, mujeres rebeldes, claro, lógico. Entonces, en el incanato, para las mujeres rebeldes, ¿en qué se convertían? Bueno, las mujeres rebeldes se convertían en pampairrunas o mitaguarmis. Mitaguarmis es el nombre que comúnmente les colocan. Las mitaguarmis. Estas mitaguarmis, ¿qué cosa eran? Estas mitaguarmis eran guarmi mujer, mita turno, mujer por turno. Qué raro suena eso, profesor. Es que ellas eran mujeres dedicadas a la prostitución. Mujeres dedicadas a la prostitución. ¿Ok?
mujeres dedicadas a la prostitución. Y automáticamente acá a los muchachos les voy a leer la mente, ¿no? Y automáticamente quisieran preguntar, pero a veces tienen miedo de preguntar porque es un tema que no les gusta mucho porque es muy tabú, ¿no? Les pueden escuchar que están preguntando sobre eso, ¿por qué puede ser? No, se piensa mal, no, no, no. Profesor, ¿qué en el Tahuantinsuyo ya había eso? Es lo que quieren preguntar. ¿Ya había eso? Sí, ya había. Y eran mantenidas por el Estado. Los únicos usuarios eran los varones del ejército, los varones solteros, y no pagaban nada al respecto. Era un servicio gratuito brindado justamente por estas mujeres. Ese era el castigo que tenían las pampayrunas o mujeres de la pampa, o mitaguarmis, que es el término más conocido, mitaguarmi, mujer por turno. Así es, por si acaso. ¿Está bien? Entonces, todo lo que estás viendo en estas diapositivas, todos ellos son parte del pueblo. Hatun Runa, Yacta Runa, Mitimaes, Yanaconas, Piñas y Pampa y Runas. Ellos son, ¿ya? Por si acaso. Y he resaltado con amarillo cuál es lo más importante que tienes que conocer de ellos. ¿Está bien? Esa es la sociedad incaica. Ahora, en la política incaica. Si hablamos de la política, hablamos de las autoridades. Y creo que esto sí nos enseñan desde primaria. Sí nos enseñan correctamente desde Ah, sí, primaria. profe. ¿Cuáles son las autoridades? ¿No? Y entonces voy a tener las siguientes autoridades. Primero, que el imperio inca fue absolutista, teocrático y militar. O sea, cumple con estas tres características. Un ejército poderoso, una creencia en un dios y absolutista porque el poder máximo del incanato está en una sola persona de manera absoluta, que es el inca. Ya está. Listo. Ya sabemos entonces las tres características. Absolutista, porque el poder total, absoluto, lo tiene el inca. Teocrático, por la creencia en el dios sol, en el inti. Militar, porque tiene un ejército poderoso que logra expandirse a distintas partes de América. Inca, máxima autoridad. ¿Cómo se le dice? Se le dice Zapa Inca, Gran Inca, o también Intikchurin. ¿Y qué significa Intikchurin? Que es Hijo del sol. otro término, hijo del sol. Es el otro término que se utiliza. Ya está. Creo que más no podemos decir, o sea, es la máxima autoridad del Tahuantinsuyo, el Inca, ¿no? El Auqui, de este sí te voy a Profe, una preguntar, ¿ah? pregunta, profe. Dime. ¿Cómo se llamaba el Inca que ofreció un cuarto de oro para su libertad? Ah, ese es Atahualpa. 2 cuartos Atahualpa, de oro y uno de Atahualpa plata. tenía una fe ciega, ¿no, profe? Dime, Atahualpa tenía una fe ciega, ¿no? ¿en qué? Ah, sí. Se refiere a que como que creía, a pesar de que no Se creía veía la impotente. demostración, se puede decir de eso. ¿En qué creía? En que él No, se era refiere a el... fe ciega, o sea, que cree en lo que no ha visto aún, No, o sea, en su que amabilidad o algo. él creía que como era el hijo del dios sol no le iba a suceder nada. ¿Correcto? Y Él por creía eso eso. se metió a un museo, coliseo creo, donde había un montón de españoles y él fue sin Porque se creía soldados. invencible. Se creía como invencible, profe. Ajá. Claro, ese es cierto, ese es cierto, ese es cierto. Tienen toditita de razón. Es que la creencia que era el hijo del dios Sol era correcta, era lo normal para aquellos tiempos. Era lo normal. Mientras que los españoles creían en un dios también, ¿ok? Los indígenas de acá también creían en un ente, pero en un ente que sí se ve, que era la diferencia. En cambio, los españoles creían en un dios que no se ve, ¿ok? Entonces, esas eran las visiones que tenían cada uno de sus dioses. Y por lo general, el pensamiento común y corriente hace que la gente crea más lo que ve que lo que no ve. Así es. El Auqui, esto sí te voy a preguntar, ¿ah? Príncipe heredero, el elegido, era el hijo del Inca con la colla. Era el hijo del Inca con la colla. Por lo tanto, el elegido, el heredero,
O sea, el Auqui iba a ser el siguiente inca. Pero te cuento una cosa más. En el Tahuantinsuyo, si bien había un inca, por si acaso, debes saber claramente que el inca no gobernaba solo. No gobernaba solo. Gobernaba junto con su hijo, el Auqui. ¿Entiendes? Por eso que hay una palabra clásica, mírale. Cogobierno. Cogobierno quiere decir que gobierna junto con su padre. Así es, por si acaso. ¿Ya? Gobierna junto con su padre. Eso es lo que ocurre. ¿Ok? Gobierna junto con su padre. ¿Ya? ¿Qué pasó? Ya. Listo. Ya. Listo. Gobierna junto con su padre. Por eso es cogobierno. Por ejemplo, el Auqui se encarga de los ejércitos y su padre está en el Cusco. Así es. Su padre está en el Cusco. Luego, ¿qué más hay? El Tahuantinsuyo Camachic. Para que no sea difícil, ¿cómo se le va a llamar? Consejo Imperial. ¿Qué es? Es la reunión de 4 apocunas o Suyuyogapu más el Inca. 4 apocunas o Suyuyogapu más el Inca. ¿Qué es un apocuna? ¿Qué es un Suyuyogapu? Es el jefe de un suyo. Si es el jefe de un suyo, entonces eso quiere decir que eran 4, pues porque son 4 suyos. Y esa reunión que se daba entre ellos 4 se llamaba pues Tahuantinsuyo Camachic o Consejo Imperial. Tahuantinsuyo Camachic o Consejo Imperial. Profe, se confundieron en la imagen, pusieron 5 incas. ¿Dónde? En la imagen que está al costado. En el Consejo Imperial pusieron 5. Bueno, es que lo que pasa es lo siguiente, te explico. Era el jefe de cada suyo. ¿Está bien? 4. Más el Inca, 5. El Inca es el de verde, ¿no, profe? Exacto. Más el Inca. O sea, también va a ser tomado en cuenta, como se dice. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a tener. Bien, ¿qué más? Entonces, ¿este cómo se llama? Consejo Imperial o Tahuantinsuyo Camachic. Luego vamos a tener el Apunchic, que es el gobernador de una provincia. O sea, ¿con esto qué me quiere decir? Que cada suyo tiene sus provincias. ¿Me entiendes? Tiene sus provincias. Cada suyo tiene sus provincias. Y el jefe de cada provincia dentro de un suyo, ¿cómo se llama? Apunchic. Apunchic. Ahora, provincia o guamaní. Así se le llama. Ahora, por si acaso, se le llama guamaní. O sea, si alguien se apellida Guamaní, ya sabes qué significa su apellido. Provincia. Yo tenía un compañero llamado Guamaní, o sea, se apellidaba Guamaní. Ya ahí está, provincia entonces. Así, provincia o Guamaní. ¿Listo? ¿Cómo se llama? La Punchi. Luego tengo el más importante en cuanto a la supervisión del imperio, por eso lo voy a resaltar incluso. Y una cosa más, ¿ah? Y una cosa más. Te digo una cosa más. De este te voy a preguntar. Su nombre significa el que todo lo ve. Ojos y oídos del Inca. El que todo lo ve, ojos y oídos del Inca. Dice, funcionarios de entera confianza del Inca, eran los ojos y oídos del Inca, se encargaban de inspeccionar y que las leyes del Inca se cumplieran. Por si acaso, inspecciona todo. Por lo tanto, es un
supervisor imperial. Supervisor imperial. Supervisor imperial. Ese es el Tukuy Rikuy, Tukuy Rikuy, Tukuy Rikuy. El que todo lo ve. Tukuy Rikuy, entonces, es el que todo lo ve. Supervisor del imperio. ¿Está bien? Supervisor del imperio. Así voy a preguntarte, ¿ah? Supervisor del imperio. Ojos y oídos del Inca, el que todo lo ve. Inspecciona que se cumpla lo que el Inca ha determinado. El curaca, el más fácil de todos. Jefe del Ayllu. El jefe del Ayllu. El curaca es el jefe del Ayllu. Así es. El curaca es el jefe del Ayllu. Y si el jefe del Ayllu tiene que irse a la guerra, cambia de nombre. Se pone el nombre de guerrero. Sinchi. Sinchi o guerrero. Sinchi o guerrero. Se cambia de nombre. Sinchi. Y el Purek. ¿Quién es el Purek? El jefe de una familia dentro del Ayllu. Como el Ayllu es una familia extensa, yo te di ejemplos del Ayllu, ¿eh? Toda tu familia, ¿te acuerdas? Y dentro de tu familia hay distintas otras familias, la de tu tío, la de tu primo, la de tu hermano de repente, si es mayor. Entonces, hay varias familias. Cada familia dentro del Ayllu tiene un jefe que se llama Purek, jefe de una familia dentro del Ayllu. Ahora escúchame lo que voy a hacer la comparación. El jefe de una familia, Purek. Un conjunto de familias que hacen un Ayllu. El jefe de Ayllu, curaca. Un conjunto de Ayllus que hacen una provincia guamaní. La provincia guamaní a cargo de la Punchic. Un conjunto de provincias guamaní que hacen un suyo. El jefe de suyo, Apocuna o Suyuyogapu. El conjunto de suyos que hacen el Tahuantinsuyo. ¿Y el Tahuantinsuyo a cargo de quién? Del Inca. ¿Quién lo ayuda al Inca? El Auqui, su hijo. ¿Quién supervisa todo lo que te acabo de contar? El llamado Tukuy Rikuy. Tukuy Rikuy. Tukuy Rikuy. Tukuy Rikuy. Cualquiera de esos nombres. Él es supervisor. ¿Me entiendes? Entonces, de esa manera me tienes que saber este tema por si acaso. ¿Está bien? De esa manera. Bien, ya hemos hecho entonces la sociedad, la política. Ahora vamos a las manifestaciones culturales. Y te diré la verdad que las manifestaciones culturales de los incas son en cantidades impresionantes, ¿ah? Impresionantes. ¿Ya? Vamos a destacar las más relevantes y las que te voy a consultar, preguntar en las evaluaciones que vienen. ¿Ya? Porque ya te he mencionado. Lo que viene básicamente en las evaluaciones es por si acaso, el Tahuantinsuyo 1 y 2. ¿Ok? Listo. Ya está. A ver, ¿qué tenemos aquí? A ver. ¿Qué vamos a tener? Ok. Dentro de las manifestaciones culturales vamos a tener la cosmovisión. ¿Qué es cosmovisión? Visión del cosmos. O sea, cómo miran el mundo, cómo miran el universo. Para los incas, ¿cómo es el universo? ¿Cómo lo observan? Para ellos existen tres partes, tres mundos. El mundo de arriba, donde están los dioses, Anam-Pacha. El mundo de abajo, Uku-Pacha, donde están los muertos, los no nacidos. Y el Kai-Pacha, el mundo de los presentes, de los seres humanos, de los seres vivos, de las plantas, los seres vivos. O sea, Anam-Pacha, Kai-Pacha y Uku-Pacha. Anam-Pacha, Kai-Pacha y Uku-Pacha. Anam-Kai-Uchu. Anam-Kai-Uchu o Uku, como quieras. Anam-Kai-Uchu o Uku. Anam-Kai-Uku. ¿Y cómo es? Así, mira, ve.
Suanam-Pacha, mundo de arriba, de los dioses, donde está el sol, su dios. El Caipacha, el mundo de los vivos, de las plantas, de las aguas, del mar. Y el Ucupacha, el mundo de los muertos. Así funciona. ¿Está bien? Esa es la cosmovisión de los incas. Luego tengo la religión. Y en la religión vamos a tener los dioses principales. Apucontiki Huiracocha. Simple, muchachos. Huiracocha. Huiracocha es el dios del mundo andino. Es el dios del mundo andino, Huiracocha. Es el dios del mundo andino. Ordenador del mundo. Está presente desde Chavín, Huari, desde Tiahuanaco. Tú lo has visto. En Chavín, en la estela de Raimondi. En Tiahuanaco, en la portada del sol. En Huari, en los huacos del dios Visco, dios llorón, ¿sí o no? Ese es Huiracocha. Y el dios principal de los incas. El dios propio de los incas. El dios máximo de los incas. Por encima de todos los dioses, el Inti. 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 El sol. ¿No entiendes? Uno de los héroes del bicentenario, ¿sí o no? Uno de los muchachos que murió en las marchas. ¿Se acuerdan de Inti? Ahí está. Sol. Eso es. ¿Qué más, profesor? Dioses secundarios. A ver, yo supongo que algunos de estos dioses secundarios sí has escuchado y sí conoces. Pachacamac, los temblores. Quilla, hasta Quilla es nombre de mujer, ¿eh? Luna. Coyur, también nombre de mujer, estrella. Iyapa, rayo, trueno. La madre tierra, Pachamama. Pachamama, esto no creo que lo hayas escuchado. Koichi, arcoíris. No, eso sí no, profe. Mamacocha, la madre de las aguas. Pariacaca, por ejemplo. Pariacaca son las lluvias torrenciales. Lluvias torrenciales. Son los dioses incaicos. Claro, secundarios, porque por encima de ellos está el sol. Por encima de ellos está el sol. ¿Ok? Por encima de ellos está el sol. Así que esos son los dioses secundarios. Por ahí te voy a preguntar de un dios, ¿ah? De un dios. ¿Ya? De un dios. O Pachacama, Quilla, Coyur o Pachamama. Uno de esos cuatro. Pachacama, Quilla, Coyur, Pachamama. Si es Pacha, Pacha es tierra, sino que Cama que es movimiento y Mama es madre. Así que es fácil de darse cuenta. Quilla luna, Coyur estrella. Otra cosa importante de los incas, la arquitectura. Fueron espectaculares en arquitectura. Fueron espectaculares. Tienen las 3 S's. Solidez, sencillez y simetría. Y además, la monumentalidad, o sea, construcciones inmensas, grandes. Eso es lo que tienen. Hacían maquetas de piedra para saber cómo iba a quedar la construcción. Eso ha sido algo impresionante, muchachos. O sea, maquetas de piedra. Primero lo esculpían en chiquito para luego hacerlo en grande. La figura geométrica que predomina es el trapecio. Trapezoidal. Mira, por ejemplo, la puerta. La puerta es trapezoidal. Mira las ventanas. Trapezoidales. Bueno, esto se llama hornacinas, ¿no? Hornacinas se llama. Trapezoidales. Y tú miras las ventanas, también tiene la misma forma. Trapecio, trapecio, trapecio. Es la figura geométrica que más toman en cuenta. Otra cosa más. Esta es una maqueta. ¿Qué cosa es eso, profesor? Esto es una maqueta. Picho. Primero lo hacían en pequeño. Eso es de piedra, ¿no? Esto es de piedra. Sí. Wow. Primero lo hacían en pequeño y luego ya lo construían en la realidad. Eso era lo impresionante. ¿Y cómo no puede ser, profe, que primero lo construían y luego veían, luego lo esculpían para poder localizar como mapas? Claro, los investigadores dicen pues la cuestión lógica. La cuestión lógica. Porque si sería algo construido después, tendría que ser de tal perfección o tal igual al monumento que construyeron para poderlo utilizar de mapa. Pero esta maqueta es la base y sobre esa base
puede haber modificaciones en la realidad. ¿Entiendes? Tú cuando Que lo seas de modificaban. repente ingeniero, civil, arquitecto, tú haces tu maqueta, tú haces tus planos, pero de repente en el trayecto de hacer realidad tu plano, tu obra, encuentras problemas y entonces lo modificas. ¿Entiendes? Lo modificas. Por eso esta piedra de Sayhuite, que es una maqueta de piedra, es una construcción en maqueta básica. La real es mucho más trabajada, se puede decir. Y esto tú lo conoces, Sacsayhuamán. Parte alta del Cusco, Sacsayhuamán. Otra cosa importante de los incas es la cerámica. La cerámica tiene el aríbalo o urpu. El aríbalo o urpu, yo te pongo la imagen y tienes que reconocerlo facilito a donde vayas. ¿Por qué? Porque su base es cónica. Todos tenían base plana, pero este tiene base cónica. Mira, termina en punta. ¿Entiendes? No es base Cono. plana, base cónica. ¿Ok? Esa es una cerámica clásica y propia de los incas. Tiene que ser necesariamente base cónica. El quero es otra más. El quero sí es recontra conocido, pero la gente piensa que el quero solamente es de metal. No, el quero es de metal, de madera, de cerámica, cualquiera puede ser. Este es el quero de cerámica y este es el quero de madera, por ejemplo. El de metal hasta en televisión ha salido. Hasta en televisión ha salido. Estos son queros, originarios de Tiahuanaco, pero ¿quiénes lo copiaron? Los incas, y los incas hicieron variedad. Pero esta de acá, el aríbalo o urpu, sí es propiamente de los incas. No lo vas a encontrar en alguna cultura anterior. Hasta ahí sería el tema del día de hoy, muchachos. Hasta ahí sería.